Hola, Kiani. No, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Puedes encender la cámara? Déjame ver. Que estoy teniendo issues por acá. Un segundo. Dame un segundo. Algo aquí. ¿Cómo puedo aprenderlo? Puede que Ben and Justin, she's having issues for putting the camera. She just need to wait. Okay, just give me 1 second. Ok. Kiani, espera un segundo, ahora va a funcionar. Es que te hemos puesto como panelista y como somos muy poquitos. I've Ok. clicked promote to panelist. So yeah, cool. They're just rejoining as a panelist now, so they should be able to use their camera. ¿Puedes volver a intentarlo, por fin? Hola. Ok, ahora sí. Hola, buenos días. Buenos días, encantada de conocerte. Igual, igual. Bueno, de momento vamos a esperar un minuto más, pero si nos vamos a avanzar las dos solas, ¿te parece? Y lo que podemos hacer es, yo te voy a presentar los contenidos que estaban preparados, pero podemos también hacer mucho más una discusión que un webinar clásico, si te parece. Sí, está bien. ¿De dónde eres? Soy originalmente de California, de San Francisco, área de San Francisco, pero ahora vivo en Puerto Rico. Anda, vale. Sí, soy puertorriqueña y hondureña. Wow, qué linda mezcla. Sí, gracias. Déjame estoy mute, por si acaso. Bueno, vamos a empezar. Si se junta más gente, los metemos aquí también como panelistas y así hacemos más una discusión. ¿Te parece? Ben y Justin, it's okay for you if we go only for one person, just to have the video. I guess so. Yes, yeah. Oh, perfecto. Bueno, pues mira, te voy a compartir lo que habíamos previsto. Em, Esta es una sesión que la World Hepatitis Alliance propone todos los años sobre el tema de prueba comunitaria. Entonces, una de las primeras cosas que me gustaría que me contaras, que Ani, es, bueno, ya me has dicho dónde estás basada, pero que me cuentes un poco en qué lugar trabajas, por qué te interesa venir a este webinar y si con relación a las pruebas comunitarias, ¿cómo te sientes? ¿Como un polluelo que recién está empezando, como un gato curioso, como un búho o como una leona? Sí, bueno, originalmente de verdad, yo vengo de California, pero vivo aquí ahora en Puerto Rico. Yo trabajo con el Departamento de Salud como coordinadora de hepatitis. Ajá. Trabajo aquí en prevención de ETS, VIH y hepatitis virales. Actualmente como la coordinadora de hepatitis, que estamos debajo de una propuesta federal del gobierno federal. Entonces, siempre me gusta participar, ¿verdad? En diferentes presentaciones, todo lo que está relacionado, ¿verdad? Con hepatitis, pero también con PrEP, VIH, ETS, de todo. Bueno, pues vamos a hablar un poco de todo entonces, también yo vengo del medio Sí. del VIH y de la PrEP justamente. Así que veo que ha llegado Reina. Reina, puedes encender la cámara y contarnos de dónde vienes, qué tipo de trabajo haces y cómo te sientes con relación a las pruebas comunitarias? ¿Un polluelo, una gatita curiosa, un búho o una leona? Hola, Hola, Reina. sí, sí, está mi cámara. Sí,
Un gusto saludarle. Mi nombre es Reina Mantena. Soy la presidenta de la Asociación Mujeres Trabajadoras Sexuales del Cantón Milagro, de aquí de Milagro, provincia del Guayas, miembro de PLAPER. Eh, ya más de 30 y tantos años cómo es como trabajadora sexual. Y bueno, es que estaba tratando de entrar al principio, estuve unos minutitos y no escuché si es que cuál era la pregunta, ¿no? Del inicio. Vale, Como del el país en el que trabajas y qué haces y cómo te sientes con relación a tu experiencia en testeo. Y aquí tienes Ah, los ok. cuatro animalitos. Ya, Ecuador, Sí. soy de Ecuador, sí, y con la experiencia en el testeo se puede decir, en el trabajo sexual del tema del VIH, ¿no? Ujú. Nosotros acá tenemos una problemática bastante compleja con respecto al trabajo sexual. Por las autoridades somos bastantes discriminadas, olvidadas, ¿no? Tenemos retrocesos en el tema de salud, de la tarjeta integral. Eh, Hemos tenido bastantes inconvenientes a partir de la pandemia. Fue un retroceso total, se nos negaba el acceso a los a los servicios de salud, con el pretexto de que no se podía, ¿cómo es No podían haber demasiadas personas por el tema de COVID. Después nos dijeron que no habían tarjetas de salud, las tarjetas de salud estaban embodegadas, eh, no hay preservativo suficiente. Nosotros hemos hecho bastante trabajo en coger y hacer cómo es incidencia con las autoridades para que se nos dé el trato adecuado, el tratamiento, los insumos necesarios para poder continuar con nuestro trabajo. Hemos hecho esto por medio de Plaperes como organización y gracias a Dios ya se está avanzando en el tema de la atención en salud. Estamos logrando avances este año ya que anteriormente estaba totalmente relegado, ¿no? Eh, en cuestiones bueno, y también a nosotras las compañeras y trabajadoras sexuales, semana a semana nos pinchaban el dedo para ver si no estábamos infectadas de COVID-19. Solamente era a nosotras las trabajadoras sexuales y Mm. nada a los clientes. Fue demasiado duro ¿cómo es? Complicado, sí. Sí, este trabajo, aparte de estos años, ahora estamos viviendo una situación totalmente de violencia, inseguridad, muertes todos los días, crímenes. La inseguridad está totalmente desatada. Nosotros para coger y abordar a las compañeras, llegar a las compañeras, poder saber cómo están, para poder saber algo de ellas, tenemos que llegar con las manos llenas. ¿Cómo le digo? Como un pretexto. Preparamos kit de aseo, prevenciones. Entonces, ahí de esa manera nosotros podemos conversar con las compañeras qué es lo que está pasando, cómo están trabajando. Los sitios de tolerancia están totalmente casi vacíos. Las compañeras no tienen recursos cómo poder mantenerse ellas y sus familias por esta situación de violencia. Inclusive tenemos una así, demanda totalmente de las tarjetas de salud falsificadas, han clonado las tarjetas, los proxenetas, las personas que están delinquiendo para obligar a las compañeras a trabajar, menores de edad. Tuvimos la semana pasada una compañera menor de edad trabajando con una tarjeta de salud adulterada, ¿sí? Entonces llegó la policía, los militares, y supuestamente que la compañera estaba con VIH. Entonces yo les digo, porque la van a llevar detenida a la compañera si lo que tienen que hacer es sacarla por ser menor de edad del centro de tolerancia y clausurar el local? No la pueden coger y llevar detenida porque el hecho de que se vea una persona
Nadie con ver a una persona puede decir que tiene VIH, que es VIH positiva, ¿cierto? Y el ser VIH positiva tampoco es un delito, ¿no? Por Entonces, supuesto. Sí, tenemos aquí una bastante, situación bien complicada, sí, sí, y discriminación, bastante discriminación. por Ajá, supuesto. ajá. A ver, Sí, vamos a presentar a las otras personas que han llegado. Leonel, os pediría que pusierais las cámaras, así os puedo ver y no hablo a pantallas negras. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también muchas gracias. Un gusto en Bueno, saludarte y en saludar a los demás también. preséntate un poco sobre el país y el lugar donde trabajas y con relación a las pruebas comunitarias, ¿cómo te sientes? ¿Como un polluelo, como un gato curioso, como un búho o como un león? Pues mucho gusto, soy Leonel Rodas, trabajo en el colectivo Amigos contra el SIDA CAS, estamos en Guatemala. CAS existe desde, digamos, legalmente, formalmente, de alrededor de 2005. Empezó únicamente atendiendo población clave HSH en temas perdón, de VIH y posteriormente se ha ido extendiendo en poblaciones atendidas. Ahora atiende población general, atiende, bueno, en realidad atiende todo tipo de población, no se le niega la atención a ninguna persona que llegue a casa a solicitar apoyo dentro de las capacidades instaladas que tenemos en la organización. Em, Esas fueron las primeras pruebas, pero actualmente hacemos pruebas de VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, eso mediante pruebas rápidas o pruebas de laboratorio. También hay otras pruebas que se hacen o otros exámenes mediante enfoque sindrómico, que es en otros temas de ITS. Luego, ahora cómo me siento en experiencia, en qué animalito me siento, como un búho tal vez. Ya no estoy empezando, así me sentía hace 3 años cuando estaba empezando y escuchaba y no comprendía en realidad cómo funcionaba la organización. Poco a poco fui comprendiendo, pasé por gato curioso, pienso, porque eh, me metí a las reuniones en donde estaban platicando de temas de pruebas y de tamizaje, de reactividad, de vinculación, y pues Sí. ahí poco a poco fui escuchando y ahora creo que no llego a León porque pues para eso creo que me faltan algunos años. Eh, pero ya puedo decir que tengo un poco de experiencia. Tengo experiencia en el tema, estoy liderando un proyecto pues que es más amplio, pero a nivel de la ciudad de Guatemala, que tú conoces bien, Daniela, es el proyecto Golondrinas, en donde hacemos pruebas de estas 4 pruebas en campo y también a las personas migrantes, porque está enfocado en personas migrantes, las derivamos hacia otras organizaciones con capacidades instaladas diferentes a las nuestras. Vale, muchas gracias, Leo. Laudis, ¿puedes hablarnos o escribirnos en el chat un poco para contarnos en qué trabajas y cómo te sientes con relación al testeo de esos animalitos? Y ya vamos a entrar en materia. Si no, sigo, ¿eh? Em, bueno, esperando a ver si Laudis responde, lo que me gustaría es un poco encuadrar. No encuentro por dónde hablar. Justin and Ben, can you please put Laudis in as a panelist? Yeah, we have been trying. It's been getting Okay. declined, but I'll keep trying now. Ok. Laudis, lo seguimos intentando, ¿vale? Asegúrate que no rechazas la invitación a ser como panelista. Bueno, la idea es, por un lado, proponer en el marco de la Semana Mundial de las Pruebas este webinar pues para aumentar el conocimiento, para conocernos, para contarnos las experiencias, etcétera. Luego, porque hay una necesidad urgente de aumentar pruebas y diagnósticos, porque nos quedan 5 años antes de que llegue la fecha del 2030, en la cual la OMS había
marcado como objetivo una reducción del 90% de la incidencia. Y la única manera de bajar esa incidencia es conseguir que la gente que vive con una hepatitis lo sepa para poder prevenir la transmisión. Y luego porque la Alliance hace también todo un apoyo a organizaciones de la sociedad civil y esto es parte de estas actividades de apoyo y de formación. Laudis, ¿puedes hablar ahora? Hola, sí, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bueno, les comento, ya prendo la cámara, pero bueno, quería hablarles. Mi nombre es Laudit Torres, soy de Colombia. Eh, Iniciamos en el 95 con una fundación en VIH, luego en el 2011 con hepatitis virales a la fecha. Tenemos trabajo continuo en hepatitis virales y pues bueno, si me preguntan lo de cómo estoy frente al testeo, algo así, Sí, el sí, animalito. sí. Ok, bueno, no podría decir que León porque pues es un tema de preparación continua. Diría que como hemos tenido a lo largo de los años pues experiencia en el testeo, trabajo de campo a nivel nacional en Colombia, haciendo tamizajes tanto de VIH, sífilis, hepatitis, virales, B y C. Pero bueno, cada, cada experiencia también trae algo nuevo, entonces no podría decir que sería líder experto. Siempre estamos aprendiendo de otras organizaciones, experiencias y eso. En cuanto a los lineamientos, pues uno trata de llevarlos acorde, de certificarse para hacer esas pruebas como debe ser, pero siempre está uno en aprendizaje. Muchas gracias, Laudis. Bueno, pues vamos a ver, espera que he hecho algo aquí. Un segundo, vale. La idea hoy era tener un poco todos esos objetivos de aprendizaje. Como somos pocos y nos ha pasado lo mismo en el grupo francés y al final ha resultado mucho más interesante, yo voy a presentar, por supuesto, los contenidos, se compartirá el PowerPoint, pero también os invito un poco a que hablemos entre los que estamos aquí, contemos un poco nuestras experiencias y conocimientos sobre el tema de la prueba comunitaria, ¿vale? Quizás una pregunta, yo creo que Reina ya lo ha dicho antes, ¿por qué es importante el testeo y por qué es importante en su comunidad? Pues hay temas de discriminación, de no acceso a los servicios de salud y tal. ¿Tenéis más ideas de por qué sería importante para vuestras comunidades o las comunidades con las que trabajáis tener acceso a la prueba comunitaria en hepatitis? Claro, como sabemos, es una enfermedad silenciosa y pues sería idóneo que las personas se enteraran a tiempo de un diagnóstico oportuno, seguir el respectivo tratamiento. Yo creo que eso es lo primordial. Vale, para ti es una cuestión de tiempo y de... Sí, absolutamente. Leo, ¿tienes alguna cosa que indicarnos? Bueno, solo coincido y porque aquí en el sistema de salud de Guatemala, ahorita hay una planificación para ampliarlo de manera que logre tener alcance a la mayoría de la población, porque tenemos un gobierno que está, digamos, se ve más interesado que en otros gobiernos en el enfoque que debe de ser el enfoque de los gobiernos, ¿verdad? La población, Sí. pero de momento todavía no tenemos esa, digamos, esa cobertura. Entonces es Mm. importante que de parte de las organizaciones de base comunitaria puedan apoyar al menos a las comunidades en las que están enfocadas, ¿verdad? Gracias, Leo. Reina, ¿alguna cosa más que añadir? Sí, yo creo que no solamente en lo de la hepatitis habría de ser importante. Yo creo que el tema del VIH, el COVID, debería de ser relacionado y Mm. tratar de que todas estas infecciones puedan ser tratadas, ¿no? De manera oportuna para coger y bajar el índice de las infecciones y de las pandemias en las poblaciones claves y vulnerables.
Gracias, Reina. Eso es un punto importante. Lo hemos hablado también antes en otro grupo, el tema de la integración, de Sí. pruebas y de cuidado. Yo os comparto algunos datos sobre por qué es tan importante que utilicemos todos los medios que estén a nuestro alcance y entre ellos la prueba comunitaria. em, y tiene que ver con el hecho de que tenemos más de 300 millones de personas viviendo con una hepatitis B o con una hepatitis C, que cada año hay 1,3 millones de personas que mueren, que es una enfermedad, lo que decía antes Laudit, ¿no? Es una enfermedad asintomática hasta las etapas avanzadas, con lo cual hace que la gente no sepa que está enferma y donde sabemos que hay menos de un 40% de diagnosticados a nivel mundial de la gente que se estima viviendo con una hepatitis, con lo cual queda muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Y entonces, si queremos hacer un trabajo en prevención, en detección temprana y en un manejo adecuado de la enfermedad, hay que promover todo tipo de testeo y entre ellos el testeo comunitario, ¿no? Porque si no tenemos pruebas y no diagnosticamos a la gente, esto quiere decir que las personas no tienen acceso al tratamiento, no se pueden curar, no vamos a evitar la transmisión. Los diagnósticos tardíos significan muchas más complicaciones para el manejo y para el tema de la mortalidad y no vamos a tener eliminación. Y quizás una de las cosas que hemos querido insistir este año en este webinar es el tema nunca sé cómo se dice en castellano, es conexión, es el linkage to care, o sea, cómo asegurar que una vez que la persona tiene una prueba, un resultado positivo, no se pierde en el camino hasta llegar al sistema de sanidad y puede tener acceso al tratamiento, ¿no? Esto es algo fundamental en el medio VIH hemos observado que hay mucha experiencia en temas de prueba comunitaria, etcétera, pues que sigue habiendo como una especie de caja negra en la cual perdemos de repente la información sobre, o sea, una vez que la persona es seropositiva, no sabemos exactamente qué pasa. Entonces depende mucho de las estructuras comunitarias, de cómo ellas entienden hasta dónde hay que llegar, si van a tener información de se le dio información sobre el sitio al que tenía que ir, si se la acompañó al sitio donde tenía que ir, si se esperó a que tuviera la cita para la primera cosa de tratamiento. Es decir, la conexión puede ser a muchas etapas y realmente hay que intentar asegurar que a la persona que nosotros le hemos diagnosticado esté en tratamiento, haya entrado al centro de salud o al hospital, haya visto al médico, haya confirmado el resultado y le hayan puesto el tratamiento. Si no, es un trabajo que se queda cojo, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre las pruebas comunitarias, sobre el testeo comunitario de manera general y Y entre lo que va apareciendo, ¿no?, en los diferentes grupos con los que estamos hablando, es que hay como tres valores enormes, ¿no? Por un lado, que la prueba comunitaria nos va a permitir el acceso, y Reina lo estaba contando al principio del webinar, ¿no? Hasta qué punto determinadas poblaciones se ven impedidas de acceder físicamente a la salud. No, bien no van a poder entrar al centro, bien no se les va a proponer la prueba en cuestión. Entonces, la prueba comunitaria tiene la ventaja de poder hacernos a nosotros ir a buscar a las personas y ofrecer otro espacio en el cual va a haber un diálogo que va a estar basado sobre esta sensibilidad cultural, ¿no? No es lo mismo que tengas un médico o una enfermera que te va a proponer la prueba y con la cual o el cual tú puedes discutir sobre cuáles son tus prácticas de riesgo, etcétera, que si lo haces con una persona que es un par. Y además es una manera de fomentar y de movilizar la participación comunitaria, porque podemos trabajar con otros pares eh, que van a tener un rol en la sociedad y en su comunidad que va a ser importante para justamente también aumentar el empoderamiento, ¿no?, de las poblaciones claves. Entonces, vosotros hacéis, Leo sé que lo hace, la me ha dicho, Reina, ¿vosotros hacéis prueba comunitaria o no en vuestra estructura? No, sí,
Sí, hemos realizado pruebas comunitarias, también hemos hecho alcances a pares, ¿no? Sí. Entre nosotras mismas, las líderes, las compañeras, directamente, sí. Vale, genial. Todos tenéis entonces una idea de estos, ¿no? Que son como las... Cuando hablamos de testeo comunitario, tenemos que tener en cuenta que hay que organizar las sesiones de testeo, lo cual significa elegir lugares, tener recursos, organizar una logística. Esa logística generalmente viene también con temas de presupuesto. Antes he insistido mucho en el tema de los lugares. Hay algunas, en el sentido de que cuando hacemos actividades de outreach, es muy importante siempre estar abierto al hecho de que esos lugares cambian y de que para poder ser efectivo uno tiene que ir buscando información de las propias comunidades sobre cuál es el sitio más pertinente al cual ir a hacer pruebas, ¿no? Eh, yo conozco estructuras en Europa, por ejemplo, que tienen grandes dispositivos de prueba comunitaria, pero que no se han renovado en los sitios a los que van. Y entonces cada vez están perdiendo más precisión o sea, encuentran menos casos positivos. Esto es porque no están adaptándose al cambio de hotspots que puede haber en la comunidad. Eso es súper importante. Y luego, bueno, tratar un poco cuál es el rol de los facilitadores, del personal de salud, de líderes comunitarios y de cómo se colabora con ellos. Si volvemos al punto del linkage to care antes, es fundamental tener una buena colaboración de parte de vuestras estructuras con el sistema de salud para que las personas lleguen al tratamiento, el tema de cómo se comunican los resultados, cómo se manejan las respuestas emocionales y luego mucho cómo vais a poder utilizar todo ese trabajo que hacéis para temas de incidencia, ¿no? Luego vendremos más tarde sobre ese tema, pero creo que es fundamental que tengáis datos, informaciones que os van a permitir llevar a cabo esta palabra, o sea, ¿no? de comunicar sobre la necesidad de aumentar las pruebas comunitarias. En el grupo anterior, que era el grupo de los francófonos, teníamos 3 países en los cuales en ninguno hay prueba comunitaria de manera enmarcada. En Canadá, por ejemplo, está prohibido que sean los padres los que hacen la prueba comunitaria. Y en Congo y Senegal había más un tema de respuesta, ¿no? O sea, ellos lo hacen, pero no hay un marco que asegure ese dispositivo. Este es el caso en otro montón de países, como por ejemplo España. Tenemos diferentes tipos de test, como sabéis. ¿Habéis hecho pruebas rápidas los tres, Reina, Leo y Laudis? ¿Sí? Levantéis la manita, ¿sí? Sí, sí, Vale, pues entonces, Leo, vosotros hacéis prueba rápida también, ¿no? Sí, sí, es lo que usamos ahorita en campo. Vale, bueno, las pruebas rápidas son Sí, maravillosas. Laudis, prueba rápida también. sí, igual. Vale, por el tema de que no se necesita equipamiento, porque los resultados se hacen súper rápidos, porque son fáciles de usar por el personal de la comunidad, son perfectas para lugares con pocos recursos y normalmente se usan con sangre capilar o a veces con saliva. Una de las cosas que hemos discutido mucho en los otros webinars en otros idiomas ha sido el tema de cómo elegir si utilizar sangre o saliva, porque hay muchas personas que pueden tener reacciones o creencias, representaciones sobre el uso de las unas o de las otras. Por ejemplo, justo en el webinar anterior, el compañero de Congo nos decía que las pruebas rápidas serían muy difíciles de poner en marcha, las orales, perdona, por el tema de las outbreaks de ébola que ha habido recientemente y de COVID, lo cual hace que la gente no quiera abrir la boca y no quiere que le metan nada en la boca. Entonces, bueno, allí había una discusión interesante con la persona de Canadá que ellos utilizan mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que ha habido estudios sobre pruebas salivales en VIH, donde la gente piensa por defecto
que son menos eficaces. Entonces, bueno, yo no sé si tenéis experiencias con ese tipo de representaciones que la gente pueda tener sobre la prueba sanguínea o de saliva, pero son cosas súper interesantes de conocer en vuestras poblaciones. Leo. Fíjate, Dani, y fíjense todos, que nosotros no, digamos, no precisamente con esta limitación, pero me recordaste el hecho de que nosotros para poder implementar varias pruebas en campo, lo que hicimos fue optar por pruebas que utilizaran la menor cantidad de microlitros, de manera que al momento de hacer las pruebas en campo, pues primero se tuvo que hacer la evaluación de los insertos. Algunos utilizaban mucha sangre y algunos usaban menos sangre, entonces dimos una combinación de pruebas de diferentes casas en las que se pudiera utilizar con una sola punción, se pudieran correr las cuatro pruebas. Entonces, eso solo por si a alguien le es útil, porque pues hasta acá pues no se había hecho hasta que implementamos las cuatro pruebas en campo, porque ahorita hay unas duales que es fácil porque en una sola prueba se corren dos, pero ahorita estamos corriendo. Gracias, Leo. Es justamente este tipo de cosas las que hay que evaluar y preparar cuando uno va a proponer las pruebas. Bueno, las pruebas rápidas, justamente como se hacen en 30 minutos, etcétera, no son las recomendadas para hacer pruebas masivas. Y luego tenemos por otra parte, vais a tener luego el PowerPoint, los que son más las pruebas de laboratorio, ¿no? Que son pues más precisas, que son rentables cuando tenemos grandes volúmenes de pruebas, pero claro, van a requerir infraestructura de laboratorio, que tener electricidad, almacenamiento en frío, climatización y personal de laboratorio capacitado. Em, Eso no quiere decir que no se puedan hacer desde una perspectiva comunitaria, pero el dispositivo que se puede montar ya va a ser otro, porque tendréis un laboratorio en un centro, pero quizás luego vais con una eh, ¿cómo se dice? Con un coche a hacer pruebas a otros sitios, en fin, hay diferentes opciones, ¿no? Que tienen que ver un poco con vuestros recursos, vuestro contexto, vuestra geografía. Generalmente se hace con suero con plasma, pero no es tan apto, tan deseable para entornos comunitarios, porque hay que recoger las pruebas, procesarlas, etcétera. Entonces, complica un poco las cosas. Tenemos entonces dos tipos de pruebas, tenemos también dos tipos de enfoques, ¿no? Porque bien uno puede hacer más, ir a buscar, por ejemplo, cuando la persona viene por cualquier otro tema al sistema de salud, aprovechar y hacer la prueba, ¿no? Proponer la prueba y lo cual facilita que si hay que hacer una confirmación se hace directamente y puedes poner a la persona en tratamiento en el mismo momento, ¿no? Y así fomentar el test and treat. Luego hay más un tema de ir haciendo pruebas reflejas que van a permitir acelerar el diagnóstico y vincular la atención, pero que no se hacen con la misma velocidad que si aprovechas la oportunidad de una persona que ya está dentro del sistema de salud. Entonces, cuando vayáis a escoger un test, pues hay muchas variables que hay que tomar en cuenta, que sean asequibles, que sean prácticas, un poco lo que decía Leonel, ¿no? Un tema de practicidad puede ser que no, la gente no tenga que sangrar muchísimo. Y luego el tema de la calidad, por supuesto. Em, Tenéis que fijaros en la sensibilidad, es decir, en la capacidad que tiene una prueba para identificar correctamente a quienes tienen la enfermedad, es decir, que identifique los verdaderos positivos y los falsos negativos, que sea específica también, que es la capacidad de la prueba para identificar a quienes no tienen la enfermedad, es decir, los verdaderos negativos y los falsos positivos. Em, y entonces, para elegir si uno va a priorizar la especificidad o la sensibilidad, un buen criterio es la prevalencia que tengáis bien en vuestro país, si tenéis epidemias que son endémicas, o bien en la comunidad en la que estáis trabajando, ¿no? Sobre la garantía de calidad, ¿vosotros qué experiencia tenéis sobre cómo habéis elegido o evaluado la calidad de vuestras pruebas? ¿Qué me podéis contar sobre eso?
En el caso de nosotros, no todas las pruebas son accesibles por un tema de INVIMA. Primero, pues se revisa que tenga sello de INVIMA, que laboratorios tienen estas pruebas rápidas y de ahí se hace la elección teniendo en cuenta también la especificidad y los hemos hecho también en tirillas y en cassette, pero siempre teniendo en cuenta pues como esos criterios inicialmente. Muchas gracias, Laudis. Leo. Nosotros para correr pruebas son las que ya tenemos establecidas porque ya fueron probadas en laboratorio. Tenemos una regente de laboratorio que nos hace recomendaciones sobre las pruebas. Si necesitamos implementar, digamos, recientemente nos acaba de llegar una oferta de algunas pruebas que son rusas, pero la regente del laboratorio no las conoce. Me dijo, bueno, ahorita nos urge comprar pruebas, entonces compremos primero las que conocemos y podemos pedir una prueba de estas pruebas nuevas y luego de testearlas en el laboratorio, ya puedo emitir una recomendación. Ujú. Genial, muchas gracias, Leo. Reina, ¿alguna cosa que compartir con relación a cómo decidís qué pruebas utilizar en función de la calidad o cómo evaluáis la calidad? Bueno, viendo aquí es importante lo de la calidad de las pruebas, ¿no? A nosotros acá nos habían salido también unas pruebas que no eran garantistas de los, ¿cómo es? Del examen, ¿no? O sea, ¿cómo les explicó? No garantizaban la calidad de la prueba, ¿sí? Ajá. Entonces, todo eso nosotros hemos estado analizando con el equipo, con los miembros de salud, y se ha cambiado totalmente la modalidad de las pruebas, ¿sí? Entonces, ahora ya podemos decir que sí, gracias a Dios contamos con pruebas que verdaderamente garanticen la calidad, porque hay que tener cuidado también que las pruebas rápidas, ¿sí? Hay que tener cuidado en realizar ¿no? El examen, las pruebas rápidas. Hay que ver todo lo que es el aseo, el lugar para poder realizar estas pruebas. Entonces Efectivamente. yo creo que sí. Sí. Eso es el tema de la logística que decíamos antes, ¿no? Eh, meterse en un proyecto de de proponer un servicio de pruebas rápidas implica, sí, una preparación de materiales, de recursos físicos, humanos, etcétera, muy importante. Entonces, en cualquier caso, el consejo práctico es siempre verificar el estado de precalificación de la OMS, las fechas de caducidad o de vencimiento de la precalificación, los lotes específicos, los requisitos de almacenamiento y manejo y los materiales de capacitación disponibles. Yo, por ejemplo, hay veces que en el tema de materiales de capacitación, una experiencia muy bonita que tuvimos en Francia fue con un autotest. Que hicimos un proyecto de investigación para evaluar cuál era la mejor información que se daba en el autotest. O sea, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo se dice? La noticia de información, el documento que va en el autotest, donde se explica cómo tiene que hacerse Inserto. ¿Perdona? El inserto. No sé, ¿es el inserto? No El tengo... inserto es donde va la información Sí, de es la el prueba. No inserto. sé si eso te... Vale, gracias, el inserto. Em, pues se hizo con la comunidad. Y eso estuvo genial porque se hicieron pruebas con el autotest, la gente decía qué información necesitaba, se propusieron diferentes textos, se iban evaluando qué información era más clara, etcétera. Pues esto es algo que también se puede hacer. Está Patricia. Hola, Patricia. Em, Eso lo digo también como una manera de reforzar el rol que la sociedad civil puede tener en la preparación de estos materiales de capacitación o de información sobre la prueba rápida. Puede ser muy, muy útil. A ver, hepatitis B y hepatitis C.
Vale, a ver si Justin lo puede arreglar y que te podamos ver también. Em, Sobre a quién hay que hacer las pruebas de hepatitis B. Tenemos diferentes opciones dependiendo de cuál es el tipo de epidemia que tenemos en nuestros diferentes países, ¿no? Si tenemos una epidemia que está mucho más basada en poblaciones clave, pues lo que se va a priorizar son los adultos y adolescentes en poblaciones de esas poblaciones clave de alto riesgo, las personas que tienen sospecha clínica, por supuesto, en parejas sexuales, hijos y convivientes de personas con hepatitis B, en mujeres embarazadas y sus parejas, en el personal sanitario con riesgo ocupacional, en personas con procedimientos de alto riesgo, como puede ser la diálisis o la inmunosupresión, en personas que se inyectan drogas o con múltiples parejas sexuales, personas de países con alta prevalencia cuando hay temas de inmigración y en donantes de sangres y tejidos. Justamente antes alguien comentaba que la única manera en su país de obtener acceso a la prueba de la hepatitis B era declararse donante de sangre. Y que entonces la gente iba, aunque no quisiera ser, o sea, que al final la gente acaba donando sangre para poder hacerse el test. Em, si es un testeo más basado en la población, pues eso va a tener que depender de la seroprevalencia que haya de la hepatitis B, que tiene que ser mayor a un 2 o 5%. Y luego hay todo el tema de la integración que decía antes Reina, ¿no? Es cómo, si proponemos una prueba, cómo hacer para matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Y proponer no solamente eso, sino también, si haces la B, hacer también la C, el VIH, la sífilis, conjuntamente. Si hacemos, perdón, que aquí ha quedado una parte en inglés, de hepatitis C crónicas, pues van a ser las personas, las poblaciones que están más afectadas por la hepatitis C, como van a ser personas que consumen drogas y personas con una clínica, con una sospecha clínica. Luego, otra vez, si hay un tema de seroprevalencia muy alta, en ese caso la seroprevalencia tiene que ser entre 2 y 5%. Y luego hay el testeo por cohortes de nacimientos. Esto es cuando, por ejemplo, se coge a toda una parte de la población que ha nacido entre X e Y rangos de fechas de años y en los que se sabe que hay más riesgo, ¿no? Y entonces se hace el testeo por cohorte. Bienvenidos a Patricia y a Antonio. Si podéis encender las cámaras, genial. Y os invitamos a participar de la discusión, como están haciendo los otros colegas. Sobre el tema de los modelos económicos, ¿no? y el coste, que es generalmente también uno de los temas que van a utilizar en algunos casos, gobiernos o instituciones van a pedir esta información, ¿no? ¿Hasta qué punto merece la pena que yo invierta dinero en que vosotros hagáis las pruebas? ¿Va a ser esto eficaz o no lo va a ser, ¿no? Lo que se sabe por la literatura es que depende del tipo de prueba y de dónde vamos a hacer esas pruebas, ¿no? En todo caso, de manera más general, sabemos que las pruebas por edad son más rentables para personas que están entre 16 y 70 años, pero sobre todo entre los 30 y los 69 años. Y quizás el dato que hay que mantener aquí es que, de manera general, por cada dólar invertido, un estado se está ahorrando entre 3 y 5 dólares en tratamiento. Esa es la cifra, yo creo, esencial que hay que transmitir para favorecer que estas pruebas se financien. A ver, vosotros tenéis, con relación a ese tema más económico de quién financia las pruebas para la prueba comunitaria, etcétera, ¿cómo funciona en vuestros países? ¿Quién empieza? Reina. Perdón, no, no escuché bien la ¿Cómo se pregunta porque financia? ¿Cómo se financian las pruebas comunitarias en tu país, en Ecuador?
y, Ah, y si hay barreras para la prueba de manera general en el país, en el contexto. sí. No las voy a todavía, Moisés, espera. Este, sí, acá el Fondo Mundial dio en el, perdón, el Fondo Mundial eh, dio al Ministerio de Salud hace 2 años como 5 millones de dólares para comprar insumos, ¿no? Entonces, dentro de eso se compraban las pruebas de testeo para hacer para hacer las pruebas. Tenemos también restricciones en las poblaciones que están bien apartadas de aquí de lo que es centro. Hay población rural, urbana, que está Mm. lejos de la ciudad, entonces no pueden acceder a las pruebas. ¿Sí? Nosotros hemos hecho un trabajo de campo con Plapper. Plapper también ha gestionado recursos para coger y obtener las pruebas y formar así un equipo de ¿cómo es? De promotoras de salud para ir a realizar las pruebas a los lugares que no tienen, que son inaccesibles para la comunidad. Gracias, Reina. Leo, ¿vosotros cómo conseguís la financiación y hay que pagar por las pruebas en Guatemala de manera general? Em, sí, bueno, te voy a decir en el caso de la organización, no sé en qué accesibilidad hay en los centros de salud. En el caso de nosotros como organización de base comunitaria, tenemos financiamiento externo únicamente. El Estado no aporta para que nosotros como organizaciones podamos hacer las pruebas, eh, o como organización podamos hacer las pruebas, y solo está enfocado en poblaciones específicas. Em, en el caso, por ejemplo, del proyecto Golondrinas que tenemos, sí está ¿No? financiado para población migrante hasta mayo. Sin embargo, incluso para población, eh, para población HCH, tenemos que adquirir algunas pruebas adicionales de hepatitis B, de hepatitis C, y para población general no tenemos financiamiento. Las personas que vienen acá son las personas que, bueno, población general, MTS y demás poblaciones que no son HCH, tienen que aportar. Bueno, en realidad, CAS, si la persona no tiene para poderse hacer las pruebas, se le apoya con recursos de CAS, pero se les solicita generalmente un apoyo en donaciones, ¿no? Ujú. Vale, genial. Antonio, ¿va? Hemos perdido. Ahí está. Antonio, ¿habías pedido la palabra? Ahí estás. No te podemos oír todavía, hay que quitar el... Muy Ahí. bien. Buenos días a todos desde México. He estado escuchando con mucho interés su participación y en México la situación ya es un poco diferente desde hace un par de años. Al principio, obviamente, las personas solamente podían tener acceso a las pruebas a través de la donación de sangre. Eso cambió con el tiempo. Las pruebas rápidas ayudaron mucho. En un principio no eran muy confiables. Todavía recuerdo que alrededor del año 2010 la verdad es de que habían falsos positivos, falsos negativos y tanto así como en un 50%. Actualmente ya las pruebas son por mucho más confiables y eso nos da pues una gran tranquilidad, ¿no? De saber de que pues antes era uno de cada dos los que podían fallar y ahora probablemente tal vez sea uno, ¿no? De cada 1000, ¿no? Entonces eso ha cambiado radicalmente, son más precisas. El sistema de salud aquí en México respecto a la hepatitis B, en los últimos 7 años ha sido un poco problemático porque el sistema de salud no ha tenido un gran apoyo del gobierno, ha habido situaciones un poco complicadas con el financiamiento a la salud,
pero a lo largo de unas 3 décadas en México se hizo una muy buena campaña de vacunación, tanto a los recién nacidos, infantil, y todavía sí se hacen campañas. Esto es parte muy buena, sobre todo en las grandes ciudades. En las grandes ciudades en México, los principales institutos de salud pública, que es el IMSS y el ISSSTE, llegan a acuerdos con muchas empresas, sobre todo empresas que tienen hasta cientos de empleados, en donde van a los lugares de trabajo y realizan las pruebas, ¿no? Mm, Y también vacunan, también hacen las vacunaciones. Entonces, eso, yo, por ejemplo, hace 2 años, la última vez que hice mi refuerzo de hepatitis B, lo hice en mi empresa, porque fueron ahí enfermeras y médicos a realizar la vacunación de la hepatitis B. De la hepatitis C ha sido un cambio también radical aquí en México desde hace unos 5 años. Lo que viene siendo el Centro para la Atención del VIH-Sida en México, con su gran experiencia que tenía en esta enfermedad, se hizo cargo desde un punto de vista federal, con el apoyo del gobierno, para lo que viene siendo el apoyo a las personas que están recién diagnosticadas y que no tienen seguridad social, les mm. dan las pruebas totalmente gratis. Entonces, ese ha sido un gran cambio. La situación, ¿cuál es lo único complicado? De que no hay campañas del gobierno para informar de esta situación a la población, ¿no? Ese es el principal problema. Pero toda aquella persona de que por las razones que se haya en algún hospital público o privado o porque se hagan donen sangre y ahí salgan como positivos, pueden contactar para la hepatitis C, pueden contactar a este centro a nivel nacional y se ponen en contacto con ellos, los asesoran y la verdad es que es bastante rápido que obtengan el tratamiento sin costo en México para la hepatitis C. Vale. Ha sido un cambio muy bueno. La hepatitis B mm, no ha tenido un impacto como un problema de salud pública en México. La verdad es que sí, sí sabemos que hay personas con hepatitis B, pero sobre todo en las fronteras sur y en la frontera norte. Y lo que sí estamos notando actualmente es que debido a la alta inmigración de personas que vienen de Centroamérica, del Caribe y de África, que están llegando en México, se están quedando en México en su intento de cruzar a Estados Unidos, pues Mm. muchos de ellos prefieren quedarse en México. Algunos de ellos se han hecho campañas de detección, se diagnostican con hepatitis B, sobre todo con hepatitis B, pero debido a que es una población flotante, pues ya no los podemos seguir. Entonces ese es un problema también aquí en México. Pero en sí la hepatitis B no es un problema de salud pública, la verdad es que está bastante bien controlada, se tienen los medicamentos. Pueden tardar en el sector salud dar el tratamiento para la hepatitis B, pero sí se les da, ¿no? Y la hepatitis C, la verdad es de que se llegó hace un par de años, en el 2020, a un muy buen acuerdo con una farmacéutica y ya está completamente disponible gratis en el sector salud, ¿no? Entonces, eso también es bueno. Y repito, nada más, la única situación es de que pues no hay campañas, ¿no? No hay campañas a nivel nacional informativas por parte de los gobiernos federal y estatales acerca de la importancia de hacerse al menos una vez una prueba de la hepatitis C y de la hepatitis B. Eso no existe. Entonces, es un poco complicado que las diferentes organizaciones de pacientes a nivel nacional, que son muy pocas, son muy, muy, muy pocas, pues hagan un impacto en esto, ¿no? Pero eso vendría siendo a grandes rasgos la situación en México. Muchísimas gracias, Antonio. Es súper interesante, muy, muy interesante. Sobre todo el tema de cómo progresa el tema de la hepatitis C cuando la farma accede a hacer lo que debe. Creo que te puede interesar hablar con Leonel sobre el reto Golondrinas, justamente para el tema de la migración y cómo seguir a la gente o no, cuando, para personas que están en movilidad. Eh, Sí, claro. Aquí hay que contar, hay que tomar una cosa en cuenta. México es un país muy, muy grande. Es un país de más de 130 millones de personas. Es un país de que si tú colocas nuestro territorio en Europa, pues cubre la mitad de los países europeos. Es un país, además de que una alta porcentaje de la población en México vive en zonas muy alejadas de las principales ciudades.
Viven en lugares en donde es muy complicado de que estas personas puedan ir a un centro de salud, incluso pueden viajar hasta 10, 12 horas para llegar no a la capital, sino al centro de salud. Y la cultura de la prevención que básicamente no existe en México, ¿no? También muchas comunidades siguen muy apegadas a lo que son sus tradiciones y no confían sobre todo en la medicina, ¿no? Científica. Parece más, sí. Entonces, se atienen con pues procedimientos, con materiales de que pues ya está comprobado que incluso hasta les puede dañar su salud y entonces ese es un cambio, es algo complicado en México llegar a esas comunidades, es extremadamente difícil. Lo vimos a lo largo de 2 décadas intentando realizar pruebas de detección de hepatitis C, de hepatitis B, y fue extremadamente complicado lograrlo, ¿no? Se hicieron campañas a nivel federal y estatal, pero sí hubo resistencia aparte de esas comunidades, sobre todo cuando son comunidades no mestizas, sino indígenas. Mm. Cuando son comunidades indígenas, el uso y costumbres es muy arraigado, es muy fuerte y eso ha sido también un poco la complicación. Y una vez que se les detectaba, se les diagnosticaba, pues las personas no tienen interés en ni siquiera aprender un poco acerca de su enfermedad. Entonces, esas son las principales barreras aquí en México. Muchas gracias, Antonio. Bueno, nos quedan nada, 2 minutos, así que lo que voy a hacer. Hola, Patricia. Hola, buenos días. Yo quisiera Hola. compartir con ustedes. No tenía micrófono, por eso no me había unido, pero ahora quiero compartir con ustedes que en mi país, pese a que tenemos muchos problemas políticos, económicos, en cuanto a hepatitis, se han avanzado bastante, porque ahora ya tenemos el Ministerio de Salud ofrece la prueba de VIH con la de hepatitis B y hepatitis C y ofrece también la de sífilis y la de Chagas. Y en el programa de EPMI Plus, que es el de la prevención de la transmisión vertical, se ha tenido muchos avances en lo que es la prueba embarazada. Hace 3, 4 años teníamos muy baja cobertura de pruebas de hepatitis B y C a embarazadas. Ahora ya casi vamos llegando a la misma cobertura de VIH, casi el 100% de cobertura de pruebas, por lo menos en estas poblaciones. Pero en la población general, por lo menos sí se ofrecen las pruebas gratuitas en todos los centros de salud, se ofrecen las 5 pruebas y este, el tratamiento es sin costo para la población, tanto de hepatitis B como para hepatitis C. Y el diagnóstico de hepatitis C, o sea, la carga viral también se hace. Sí, sí. Entonces, el problema que tenemos nosotros es el acceso, porque el acceso al tratamiento, porque a las pruebas sí se ha abierto el acceso, pero al tratamiento sigue centralizado, pero es pura cuestión de logística y de feudos, podría yo decir. Veo. Entonces, eh, a mí me parece que hacer más promoción para que la gente se vaya a hacer la prueba es muy importante, sí, muy importante en este país. La próxima semana, por ejemplo, en un proyecto que hay entre el Seguro Social y Pasmo, que Pasmo es financiado por AIDEN, Pasmo y con apoyo de nosotros se va a capacitar a personal del Seguro Social de un departamento que se llama Izabal en 4 municipios y se va a hacer pruebas de VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y Chagas. En el contexto de la semana de pruebas de hepatitis y en el contexto de VIH, del Día Mundial de VIH, que es en diciembre, ¿verdad? Sí, es un Entonces, buen nosotros ejemplo de integración. Sí. de integración, sí, estamos haciendo eso. Nosotros como sociedad civil, como organización de la sociedad civil, no hacemos pruebas. Nosotros apoyamos y fortalecemos a los que hacen las pruebas, al Ministerio de Salud, a los que tienen que dar el tratamiento, ¿no? Y hacer esto. Y procuramos eh, promover el uso de pruebas precalificadas por la OMS, ¿verdad? Mm. El uso de pruebas precalificadas por la OMS. Entonces, ahorita vamos a hacer, vamos a apoyar esa campaña, vamos a capacitar vía online porque iba a irme yo, pero no puedo porque estamos finalizando año aquí en la universidad, entonces es difícil estar en 2 partes.
pero vamos a hacer capacitación online a este personal. Así es que para mí es mucha satisfacción compartir esto con ustedes, aunque, por ejemplo, hace falta saber más cuántos casos tenemos, etcétera, pero por lo menos el ministerio ya tiene sus banners, cada centro de salud tiene sus banners promoviendo la prueba de hepatitis, no solo la de VIH, Sí, sino las de hepatitis. Entonces, para mí, eso es muy importante éxito. y seguir en ese paso. Así, Gracias por darme la oportunidad, Daniela, y a la UABA que tenemos que hablar de las pruebas. Yo creo, y lo puse en el chat, que es muy importante que cuando usemos un kit para una prueba, sigamos las instrucciones del fabricante, porque el fabricante ya validó cómo hacer la prueba, ¿verdad? por supuesto. Si se puede hacer en sangre capilar, en sangre venosa, si se puede hacer en saliva, si se puede hacer en otros fluidos corporales, qué cantidad se debe hacer y si se debe usar el buffer o no, y qué cantidad también se debe usar y cómo colocar, o sea, la técnica de hacer una prueba debe seguirse al pie de la letra para que la prueba salga bien, para que los resultados sean fiables. Entonces, yo creo que eso es muy importante y si, si hacemos bien el procedimiento, las pruebas van a ser confiables. Y eh, siempre a las personas, creo yo, a los usuarios también hay que procurar ser, ¿cómo se dice?, discretos, la confidencialidad, Sí, porque muchas veces en las campañas, pues a veces no se tiene el cuidado de que el vecino, el paciente vecino o el que viene, pues se entere de una prueba positiva que le puede avergonzar al paciente. Entonces debemos guardar la confidencialidad del paciente, es otra cosa muy absolutamente. importante. Eso es sagrado. Gracias, gracias por la Gracias, oportunidad Patricia. de hablar. Bueno, tenemos que ir terminando, ya nos hemos pasado 4 minutos. Solamente quería insistir sobre el tema del monitoreo de las actividades y de las pruebas rápidas, de las pruebas comunitarias. Creo realmente que es fundamental que a la hora de elegir cuáles son los indicadores para evaluar cómo funciona un servicio de prueba comunitaria, tienen que ser los actores de campo y los usuarios y las usuarias las que digan cuál es la información relevante y no necesariamente los financiadores, etcétera. Esto es fundamental si queremos mejorar en nuestros servicios, aprender, etcétera. Entonces, como tenemos que terminar, Reino nos recuerda que nos tenemos que hacer una prueba, una foto, una prueba, y Justin nos tiene que proponer el consabido cuestionario de evaluación. Así que yo voy a hacer la foto, así que alumbrar las cámaras. A ver, em, ¿estáis listos? Vamos. Ya, foto hecha. Justin, can you share the survey? Ahí está. Bueno, pues ha sido un placer pasar esta hora con vosotros, conocer vuestras experiencias, pues, lo que pasa en vuestros países. Estamos a vuestra disposición si queréis más información, si lo que sea que queráis hacer con la World Hepatitis Alliance. Y ya está. Y quedáis liberados. Gracias por la invitación. Sí, nos podría compartir la diapositiva porque está muy interesante, ¿sí? Sí, Para por ver si nosotros supuesto, podemos. Ajá. por supuesto. Un abrazo. Igualmente para Gracias, todos. Gracias. Chao. gracias, chao. Chao, Patricia. La encuesta del webinar, ¿dónde está? En Aquí el está. chat, Gracias. Patricia.